Marico, me tengo que comprar un Mac más arrecho. Tienen que darle follow aquí, para que tengan un Mac más arrecho, para que no se me pegue. Hoy vamos a estar hablando sobre 3 tokens que considero les van a cambiar la vida. Pienso que uno va a ser al menos 10x. Los otros 2 son potenciales de 100x. Entonces, vamos a ver. Buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de los Criptodegenerados. Les habla el Iguano. Con ustedes siempre está el Criptotao. Este es el número 13, ¿ah? Este es el de la buena suerte. Vamos a invertir la... Yo creo que este es el de la buena suerte. Este es de la buena suerte. Hey, por cierto, vamos a arrancar con... Suscríbanse. Porque una vez. Vamos a estar evaluando este tipo de videos, de token nuevo, de cartera. Entonces, suscríbanse que nos se va a poner divertido. La gente está viendo los videos, pero no le está dando suscribir y like. Vamos a ver qué pasa. En fin, hoy les quiero hablar de 3 tokens que considero pueden dar buenos retornos de aquí al final del bull market. Mira, cuando tú dices buenos retornos, ¿cómo es eso? Buenos retornos de 10 a 100x. De 10 a 100x. Tienen que quedarse hasta el final porque el de la 100x hasta el final y no se puede echar para adelante. Tienen que ver el video. Entonces, comenzamos. El número 1 se llama Ronin y es de la gente de SkyMavi. ¿Quién es SkyMavi? SkyMavi es la empresa que desarrolló Axie Infinity. ¿Qué es Axie Infinity? Axie Infinity fue el juego con mejor capitalización del bull market pasado. Esta gente son unos rudos, saben lo que hacen. O sea, okay. Axie Infinity fue número 1 en cantidad de NFTs vendidos e intercambiados en el bull market pasado. Te hablo de 2021. Había gente que vivía de esto. O sea, había gente que compraba los Axie y jugaba porque les daban un sueldo y vivieron un año de Axie. O sea, para que tengan una idea de la cantidad de dinero que esta gente movió en el bull market. Entonces, ¿quién es Ronin? Ronin Network es esta gente de SkyMavi decidió iniciar su propia red. Una red que viene siendo un Layer 2 de Ethereum, como lo es Matic, por ejemplo. Pero Ronin está montado sobre Ethereum. Sí, es un NVM, okay. Es un NVM que es de la misma de Ethereum. Entonces, y hay bridge. Y tienen bridge Ethereum Ronin, por ejemplo. Entonces, ¿qué es Ronin? Ronin básicamente es una red especializada en gaming. Ellos decidieron crear esta red porque ellos estaban montados sobre Ethereum y no les dio la talla. Se fueron para arriba los fees, se ponía lento cuando habían demasiado uso de Ethereum. Ellos decidieron iniciar su propia red y bueno, le dieron vida a Ronin Network. El Ronin Network, el token con el que tú vas a hacer transacciones. O sea, si tú vas a comprar un Axie, tú utilizas el Ronin token para comprar y vender el Axie y todo el tema. ¿Por qué pienso yo que Ronin Network es una buena inversión? ¿Por qué pienso yo que Ronin Network va a ser unos 10x al menos? Número 1. Okay. Ronin Network ahorita está alrededor de los $3. Para mí está completamente, su evaluación de mercado está por debajo de lo que yo pienso que puede llegar. Está de número 89 hoy. Tiene para mí un potencial de subida a los primeros rankings. ¿Por qué? Si te fijas, en este ranking de las redes más utilizadas, Ronin está de tercera en cantidad de dinero que ha movido en su historia. Esto está en un all. Primero está Ethereum, después está Solana y después Ronin, por encima de Bitcoin y de Polygon. Pero ¿cómo me vas a tirar esta información ahorita si esto es antes de grabar el video? Me lo tenías que decir antes para comprar. Papi, porque yo no soy así. Esta red salió en el 2021. Yo farmeé los Ronin. Okay. En el caso de Ronin, cuando tú ponías en staking unos AXS. AXS es otra moneda, pero que era de Axie Infinity. AXS es de la misma gente de SkyMavi. Entonces tú comprabas el AXS y lo ponías en staking y tú de esa manera ellos te iban dando cierta cantidad de Ronin por día, por hora, por año, por mes. Okay. ¿Qué es staking? Okay. Hay unas estructuras, eso lo hacen todas las monedas, no solo esta gente de SkyMavi, que tú para sacar dinero líquido del mercado te ofrecen un interés. Entonces tú agarras, en este caso, como un banco. Tú metes tus monedas ahí, tu dinero y te dan un interés. Correcto. Entonces en ese caso yo agarré el XS, lo puse en staking y el interés me lo daban era en Ronin.
en RON, en la moneda. Ok. En ese Ok. momento, pasó el 2021, de $3 bajó hasta $0.20. Yo allí fui comprando más, compré un poquito más y ahorita volvió a los $3. Pienso que todavía tiene potencial de subida. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos que se están pasando de otras redes a la Ronin Network. Es una red muy rápida. Las transacciones se hacen casi que inmediatas. Es una red muy rápida. Por ejemplo, tenemos este juego se llama Aperium. Es un juego de God Mode, desde sobrevivencia, que usas cartas, usas poderes, vas ganando nivel y estas cartas obviamente las puedes comprar, son NFT. Es un juego que tiene bastante hype. Tiene buenos gráficos, está bien hecho. Y una cosa importante, este juego está siendo vendido en el Epic Store, en donde se venden otros juegos de mucha importancia. O sea, ya aquí Aperium está siendo listado allí, que lo pueden comprar. Y ese juego ya tiene una moneda que está listada. No, este juego no tiene una moneda que está lista. Este juego usa Ronin como moneda de intercambio por ahora. Que valdría la pena entonces como jugarlo o A ver si viene de pronto te dan unos tokens a los Ajá. early users, ¿no? Exacto, para allá voy. Vienen otros, Sandbox Game ya está haciendo pruebas en la red de Ronin. Ellos están ahorita en Matic. Sandbox Game está en Matic y se quiere pasar a Ronin Network. Están haciendo pruebas y ya en la red de Ronin se ve actividad de Sandbox Game. Puede ser otro batacazo que se vengan para Ronin, ¿no? Todavía no ha pasado, todavía estamos a tiempo. Si se siguen viniendo juegos, yo pienso que al menos nosotros vamos a llegar al rango de XS en el bull market pasado. Si el Ronin llega a costar su market cap lo que llegó a ser a XS en el 2021, vamos a tener un precio de cada Ronin de $35, 11.25x. Pero no me quedo con esta, porque ¿qué pasa? Ronin tiene la capacidad, como lo vimos en el ranking de llegar a estar entre las grandes. O sea, Solana está de quinta, Polygon está de 13, Arbitrum por encima de Arbitrum, que está entre los 40 primeros. O sea, es una red que tiene el potencial de estar en el top 20, top 30. Entonces, ahora, ¿qué tan descentralizada está? Bueno, ya vamos para allá. Pero si llegamos a estar entre, por ejemplo, al precio de Matic, ¿verdad? En el all time high llegaríamos a unos $66, o sea, 21x. Yo espero de entre 10 a 20x para este token. Para mí 10x casi que un tiro al piso. Siendo conservador, 10x, pues. Sí, yo no soy asesor financiero, es algo que yo invertí. Yo estoy invertido en esta token. Creo que esto es casi que bastante seguro que podamos llegar a los $30 por moneda. Te veo el FOMO, Me ves el FOMO. Tú me dijiste que es tan descentralizada es la red. Esta red es mucho más centralizada que Ethereum y que Bitcoin. Es mucho más centralizada. Okay. Esta red la conforman 35 nodos de compañías y de grandes clanes que jugaron Axie y obviamente Skymavis. Son 35 nodos, pero tenemos compañías como de la talla de Google. Google tiene un nodo para acá. O sea, si Google te da confianza, mira. Bueno, es que estamos claros, ¿no? Para la parte, cuando hablamos de juego, tiene que haber una parte centralizada para que sea veloz, pues. Exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos el nodo de Google. Entonces, otra cosa interesante del RON, aparte de las potenciales ganancias que nos puede dar, podemos agarrar esos RON, ponerlos en staking. Como igual yo hice con el AXS, se puede poner RON en staking y nos puede dar, por ejemplo, en el caso de Ronin Network, tú haces staking en el nodo que tú prefieras. Si lo colocas en el nodo de Google, por ejemplo, te puede dar un 14% de APR. Aparte de los 10, un 14% más, que es bastante bueno. Otra cosa, o sea, esto no para. ¿Lo metiste en staking? Yo lo tengo en staking. Apenas agarraron el staking, lo abrieron, yo lo metí ahí. Entonces, voy a otro punto. El staking te va a permitir, ellos están haciendo lo que se llaman airdrops. Ahora, no es farming, no es lo que yo hice con Ronin, que te iban dando una cantidad de recompensa. Aquí no. ¿Qué es un airdrop? Las empresas, para promocionarse, le dan pequeñas cantidades del token. En este caso, un juego que se llama Pixel. Pixel hace poquito dio un airdrop a los que estaban haciendo staking de RON en la red de Ronin. Entonces, los que tenían... Prácticamente dinero regalado. Cobre regalado. O sea... Se parece al gobierno, ¿eh? Esto es indicador de bull market. Cuando empiezan a haber reales y cobres por donde quiera, esto es indicador de que está entrando dinero al ecosistema y se está manteniendo los precios. Entonces, si pueden ver, el que tenía en staking 684 rones,
le dieron 2.300 píxeles, que básicamente ahorita en este momento está 50 centavos el píxel. Le regalaron $1,000. El que estaba haciendo staking le dieron en píxel, en el token de píxel, $1,000. El que tenía un poquito más de básicamente por hacer staking de lo mínimo requerido. Que te están dando intereses, brother. El staking te está dando intereses. Claro, o sea. Entonces, el que tenía 8.000 rones, ya es bastante más, le dieron casi 4.000 píxeles. Te estaba dando un interés en running y más los airdrops. Este airdrop que acaba de llegar. Ahora tú me dirás, ¿qué es Pixel? Ahora vamos al segundo número 2. Token número 2. Pixel. Pixel es un videojuego que se espera que va a ser el nuevo Axie Infinity en cuanto a cantidad de mercado, o sea, al dinero que va a mover. Hoy por hoy ya están moviendo muchísimas transacciones. Pixel hoy por hoy ya está topeando en los charts y tiene más de 120,000 usuarios activos. Imagínense cómo viene el bull market con Pixel. Entonces, ¿qué es el token Pixel? El token Pixel es la moneda que se usa dentro del juego para comprar, vender. El juego es de farmeo. O sea, es como estos juegos antiguos de Facebook que tú tenías una granjita y sembraba y te salían lo que sembraste. Esos juegos adictivos que la gente Esos juegos adictivos. Y los gráficos son bien bonitos, son todos pixelados. Es un juego que se espera que... Yo he visto que lo están hypeando grandes personalidades como Iván Ontec. Por aquí tengo un tweet de un empresario. Mira, Mario Nafol es un australiano que tiene más de 1 millón de seguidores y él está diciendo que Pixel va a ser, mira, usualmente yo no sigo proyectos, pero estoy muy excited por ser parte de uno de los mejores juegos de la industria, que se va a tener uno de los mejores performances del 2024 y te está diciendo los datos. ¿Y cuál es Pixel? ¿A qué voy con Pixel? Pixel para mí ahorita está en 50 centavos, está de ranking en el de 180. ¿Qué dicen por ahí que dónde puede llegar? ¿Qué dicen por ahí dónde puede llegar? Esto es especulación mía. Pixel salió hoy. Hoy salió Pixel. Está nuevo. Esto está calentico del horno. Okay. O sea, todavía estamos descubriendo el precio. O sea, que tú lo comprarías ahora. Yo esperaría. Te lo dieron por airdrop. Yo tengo ya invested aquí porque tengo unos píxeles por el airdrop. Pero yo esperaría 1 o 2 semanas porque normalmente tienden a bajar. Porque normalmente la gente que recibe airdrop tiende a vender. Ahora, este es un juego con mucho hype. Yo no me iría muy lejos antes de empezar a ver si lo puedo adquirir. Se puede adquirir en Binance. Hoy salió en Binance. Okay. ¿Qué posición está ahorita? De 190. O sea, un buen toque para invertir. Ajá. Sí, mira, aquí están Jiho, es uno de los voceros de SkyMavi. Te está mostrando cómo le están llegando a la gente que está jugando el juego. En este caso le llegaron 1.900 píxeles regaladitos, $1,000. ¿Y qué precio ahorita está el píxel? Está en 50 centavos. Se espera que dentro de unos días, se está manejando el precio de $1. Yo no soy quien lo está diciendo. Yo lo he leído en varios tweets que ese es el precio que se maneja. Prácticamente que si te dieron esos $1,000 que le dieron en el airdrop se convertirían en 2,000 si llega un $2. Exactamente. Correcto. Exactamente. Te duplica. Nada más, ¿lo viste? Te duplica por ser feito como yo. Te duplican los cobres. Para seguir con mi conteo, el número 3. Una empresa que se llama Bubble. ¿Por qué me gusta este token? ¿Es eso, Bubble? Bubble es el token y es la empresa. Es una empresa que apunta a ser el Netflix, pero de Web3. Ese degeneradito, ese proyecto me parece, ¿no? Este no está muy rankeado. Este está de 1.900 en el ranking. Esos son los que me gustan a mí. Te estoy hablando de un token muy, muy, muy volátil. O sea, esto es bastante riesgoso. O sea, porque ese sí se puede hacer 100x fácil. Sí, este es material de 100x. Este es material de 100x porque tiene muy poca market cap. Y es un proyecto que yo veo que está bastante bien hecho. Está bastante bien explicado en la página. Es un Netflix. Ellos apuntan a ser el Netflix del blockchain. Y entonces ellos van a ir montando películas con tipo Netflix. Igual que Netflix. Pero ¿qué me gusta? Que primero es más descentralizado. O sea, tú puedes invertir en ellos. En Netflix ellos se vuelven millonarios y ese bus nada más es para ellos. Pero en el caso de Bubble, tú puedes comprar el token y ser como un shareholder. Como un accionista de la empresa. Entonces, mira, ¿y quién está detrás de ese proyecto? De este proyecto... Pero ya va, fíjate algo. Los precios
son muchísimo más atractivos que Netflix. Por la versión Elite tú puedes pagar $3 y no tienes propaganda, el contenido es gratis, tienes acceso a NFTs, tienen planes muchísimo más asequibles que Netflix. Y ese dice $26.97 al año. Ese es al año, te dan un pequeño descuento por hacerlo al año. Ajá. ¿Por qué pienso yo? Aparte de porque me parece que está muy bien hecho el proyecto y porque está muy bajo ahorita en el ranking. Lo están vaqueando personalidades de gente de la industria del cine. O sea, gente que trabajó en compañías como Universal Pictures, CBS Studios. O sea, estamos hablando de gente que fueron ejecutivos de estos canales de distribución de media y están apoyando y trabajando con Babo para producir el software y la plataforma. Para mí, ojo, repito, es súper volátil. Yo no soy asesor financiero, pero considero este proyecto se le puede echar un ojo. Obviamente, cada quien, de los 3 tokens que he hablado hoy, cada quien debería hacer pero su está bien, investigación. nos diste 3 tokens. Uno que está en el top 100 ya, uno que está en el top 200 y este que está por arriba de 1000. Sí, 1900 está este. Entonces, particularmente, Ronin para mí es un tiro al piso. Es como que más seguro. Pero los otros está dos... más consolidado. Sí, está más seguridad, pero las ganancias van a ser menores que estos dos. Estos dos pueden explotar. Entonces, vamos a dejar aquí Pixel para que esta es la página de Pixel. Pueden jugarlo gratis, completamente gratis. No necesitan invertir un solo dólar. Con esto me despido. Espero que hayan disfrutado este video. Si lo disfrutaron, denle en follow. Ya esto es todo por hoy. Arrivederci. Adiós. Bye.